Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos todos a la celebración de esta Santa Eucaristía. En esta estamos por Nathanael Webster y las almas en el purgatorio. Que sus almas descansen en paz. Amén. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, con tu familia santa y protegela benignamente, de manera que a quienes concediste la gracia de la fe, les otorgues también la participación eterna en la resurrección de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Junto con el salmista contestaremos: las obras del Señor son admirables, aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre.
Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenemos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. La primera lectura habla de la persecución de la iglesia primitiva. Después de la muerte de Esteban, Saúl intentó arrestar y matar a muchos otros líderes de la iglesia. Muchos de ellos tuvieron que salir de Jerusalén debido a esta persecución, pero no dejaron de predicar el Evangelio. Fueron a todas partes del mundo con el Evangelio. Por lo tanto, Dios convirtió la persecución de la iglesia primitiva en una oportunidad para llevar el Evangelio a los gentiles, incluyéndonos a todos nosotros en esta iglesia hoy. Sabemos que la iglesia todavía sufre mucha persecución hoy, pero no nos
desanimaremos. Dios convertirá nuestra persecución en una gran oportunidad para que la Iglesia se fortalezca y mejor. We see in the first reading, talking about the persecution of the early church. And this persecution, after the death of Stephen, when Saul sought the permission to arrest and kill the other leaders of the church, many of them left Jerusalem and dispersed to every part of the world. But as they were leaving Jerusalem, they also left with the gospel, with the good news. They did not abandon the good news. They were running away from danger, but not without their faith and the story about this faith. It's not about what happened to them. It is about how they allowed God to use what happened to them as an opportunity to spread the good news to every part of the world, to the Gentiles, including all of us sitting in this church today. And that happens even in our individual lives. God is all-powerful. God is all-knowing. God is everywhere. And so whatever happens is always within God's control. But when difficult things happen to us, it is always an opportunity. Moments of tears are also opportunities, moments of grace, opportunities to open ourselves and let God use us. It doesn't matter what it is all about. God always uses the difficulties we face as opportunities to reach deeper within us and to reach out to others. But what do we do oftentimes? We close in instead of opening up to God. What do we do sometimes? We run away from danger and abandon God and abandon the testimony that we should bear for others to be saved too. Difficulties can be opportunities to wake us up from our sleep, to take us away from our comfort zone, so that God can use us to reach out to others, so that God can open us up and reach deep within us. And when God reaches deep within us, then he reaches out to others. You see, I've always been fascinated about the example that has always been given about the egg and what else was that example always given? So but the point is, when you put egg under pressure, you know that deep within the egg is a liquid, but when you boil it, what happens? That liquid does what? Hardens. That liquid hardens. And the liquid may not be the best for us if we want to enjoy the egg. We need to pass it through that heat to harden it so that it becomes useful to us, so that we can deal with the protein that it gives. Oftentimes, persecutions, difficulties are opportunities to bring out the best in us. But oftentimes we see it from the negative perspective. The church wouldn't be what it is today if not for persecution. Tertullian matters is the seed of Christianity. And mind you, think about those places where the church is persecuted. You see how the faith is waxing strong.
In Nigeria, in northern Nigeria, people can walk from here on foot. They can walk for many kilometers so that they can go to a church. Because there are no many priests. And oftentimes they walk through dangers. Sometimes they are ambushed by terrorists. Yet, they continue to go in search of God. Their faith gets stronger. But when the church relaxes and becomes rich and powerful, then we begin to hear stories about the abuse of children, the abuse of power, the abuse of money, the abuse of resources, and the faith goes down. Como individuos también enfrentamos persecuciones y dificultades. Dios conoce luchas y quiere que siempre confiemos en Él. You see, one thing that the devil does to deceive us is to let us think that we are alone in our sufferings and that God has abandoned us and that God does not care. But the truth is that God cares. He knows. Yes, God cares. He knows what you are passing through. But the difference is, you see, when the egg is being boiled, it pains the egg, and the egg thinks that you don't care by boiling the egg. But all along, you are trying to bring out the best in the egg. If you left the egg the way it is, it will rotten and get bad. It wouldn't bring out the best in it. So oftentimes we need to switch over to the divine perspective. When I'm suffering, it is good to say to myself, I know this is painful to me now. But if God knows that I'm passing through this, or that my loved one is passing through this experience, how does God see this? What does it look like from God's perspective? If we think that way, in every situation we find ourselves, we will see how that situation becomes an opportunity to deepen our faith and to make us available for God to use us for the good of others. In the gospel today, Jesus said something very important. He says that he is the bread of life. I have a whole lot of things that I wrote here. I try to translate in Spanish about that, but I just want to say one thing. Jesus is the bread of life. But it was only when he was broken, that bread was broken, that we actually began to see the effect of the salvation that he brought to us. Remember the disciples to Emmaus. They recognized Jesus in the breaking of the bread. Remember the Last Supper. Jesus instituted the Eucharist by the breaking of the bread. Every form of suffering is an opportunity for us to break open. Not to break down, but to break open. Lose yourself to God. Because that is an opportunity for God to go deeper and bring out the best in you. Always remember that only that God alone can transform our tears of persecution, our tears of diseases, of COVID, of poverty, of hunger. Only God can turn it around
and transform it into the joys of salvation. Solo Dios puede transformar nuestras lágrimas de persecución en gozos de salvación. And that is the goal. From the tears of persecution to the joys of salvation. But we need God, who alone can flip the coin. Hermanos, en la alegría de esta Pascua, oremos insistentemente a Dios, nuestro Padre, que se digne atender nuestras humildes oraciones, como escuchó las súplicas de su amado Hijo. Para que los obispos, sacerdotes, religiosos, catequistas y cuantos siguen una vocación específica en la Iglesia anuncien la palabra de Dios apoyándola con sus obras, roguemos al Señor. Por los dirigentes políticos de nuestro país y de todos los países del mundo, cumplan sus palabras y promesas en orden al bien común de los ciudadanos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que los pobres, los hambrientos, puedan recobrar su fe en las palabras de la Iglesia, encontrando la debida acogida en todos nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los que estamos aquí reunidos cumplamos con nuestras obras las promesas sacramentales del bautismo y el matrimonio y los compromisos de nuestra vocación específica, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Señor Dios, que libraste de la muerte a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, escucha con amor las oraciones de la Iglesia y líbrala de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente, renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Sean y todos los pastores que quedan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así,
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Peace be with you all. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarda para la vida eterna.
Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por participar en la celebración de la Santa Eucaristía. Les deseo a todos una noche tranquila. And I would like to thank all who are following us on social media, through YouTube and other media. And I wish you all enjoy the rest of the evening and that you have a very quiet and beautiful night. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté siempre con ustedes. La misa ha terminado. Vayamos en la paz de Cristo. Buenas noches. You're welcome. Sister Rita.